Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DekaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile con una guía del tier list. Bien, estos son los mejores héroes que van a encontrar en este increíble juegazo. Bien, no voy a profundizar demasiado en los héroes para que no sea muy larga. Bien, voy a dar el tier list, los voy a colocar en sus posiciones y bueno, espero que les sirva, que les resulte de utilidad. Es una guía que pretendo hacer para ayudarlos a seleccionar aquellos héroes en los cuales tienen que invertir y de los cuales van a sacar el mejor beneficio y el mejor rédito. Bien, luego va a quedar a criterio de cada uno de ustedes qué hace con los héroes y con los recursos que tienen. Bien, dicho esto, vamos a empezar y los primeros héroes que vamos a tener son Harald. Bien, va a estar allí abajo en el F. Luego vamos a tener a la heroína Sondiok, que es de recolección sobre todo. Bien, o sea, tiene alguna habilidad de soporte si no me equivoco, pero que va a estar enfocada sobre todo en recolectar recursos. Bien, la mayoría de sus habilidades son de recolección y nada más. Bien, en mi opinión es para recolectar. Luego vamos a tener a Darío el Grande, que anda por allí perdido. A ver si lo encontramos. Este no es el otro. Darío el Grande, que va a estar en la posición D. Bien, y lo tiene bien merecido estar allí. Luego tenemos a Juana de Arco, que va a estar en la posición C. A ver si la vemos a Juana. Juana, dame tu postre. ¿Dónde anda Juana? Dame tu postre. Tiene que andar por ahí. No te escondas, Juanita, que tu destino es estar en el C. Bien. Luego vamos a tener a Bushra, que también la vamos a tener en el C. Bien, o sea, no olvidar que el S en este tier list es los mejores héroes, que estamos haciéndolo con la página AOE Mobile Guías. Bien, el S más son los mejores, el S son los que están bastante potentes, los A son los buenos, los muy buenos, los B son los buenos, los C son los mediocres, los D deficientes, o sea, para abajo, y los F los peores de todos, que no vale ni la pena invertir en ellos, a no ser que los quieras usar para algo específico. Bien, Juana, dame tu postre, está allí. Burra también está en el C. También lo tiene ganado, si bien la vamos a ver sobre todo al inicio del juego. Son heroínas que luego deberán ser cambiadas por mejores opciones. Y también se me esconde Burra, que no quiere ir a su posición, no le gusta estar en el C, pero ya la vamos a encontrar y la vamos a colocar allí. ¿Dónde se escondió? ¿Me habrá ido para abajo del todo? Ah, acá estabas escondida. Bien, Burra va aquí, en este lugar. Luego tenemos a Wanshu, que también lo vamos a ver mucho. Va a ser fácil de conseguir. Seguramente la mayoría de los jugadores lo van a tener, pero que hay mejores opciones para tener en cuenta a largo plazo. Luego vamos a tener en el B, vamos a tener a la heroína Sondiok. Bien, que está aquí. Y lo tiene bien ganado. No va a destacar demasiado, pero va a ser muy útil. Va a ser bastante buena y la vamos a poder utilizar, sobre todo en la marcha de Suleiman con Teodora. Bien, va a estar bastante bien allí. Aunque tenemos otra inversión más barata, que es ISS, que vamos a ver luego dónde va a estar él también. Luego vamos a tener a Federico Barbarroja, que es otro héroe que también vamos a ver mucho en el juego, pero que va a estar en la posición B, porque es el lugar que le corresponde. Y no quiero profundizar demasiado, como les digo, porque si no se hace muy larga la guía. Y lo que quiero es encontrar a Federico, que ahora sí te encontré, y vas a estar ahí en ese B. Bien, vas a ir allí. Y luego tendremos también en el B a Felipe, que creo que no lo vas a ver demasiado en el juego, o por lo menos yo no lo he visto mucho en el juego. Bien, pero también va a ser un héroe decente dentro de todo, que se podría utilizar. Luego tenemos a este héroe, que no recuerdo cómo se llama, por lo tanto voy a buscarlo para poder mencionar el nombre mejor, que es este héroe. A veces cuando los precisás y los buscas nunca los encontrás, pero ya va a aparecer.
Sillón el Grande es este que va a estar también aquí en el B. Bien, y se lo tiene también bastante ganado. Luego tenemos... Perdón, no, Sillón el Grande no era. Era este otro, perdón. Este, aquí. Que este es... Toyotomi Hideyoshi. Bien, es un héroe que vamos a conseguir en la taberna. Bastante fácil de obtener y todo eso, pero va a estar en el B. Luego también vamos a tener a este otro. ¿Dónde está? Que no se esconda. Este que está aquí. Que este es... Ya les digo quién es. Es Oda Nobunaga. Bien, ese héroe que también va a estar en el B. Luego vamos a tener a Hammurabi también en la posición B. Luego vamos a tener a El Cid, que también se merece la posición B. Luego vamos a tener a Tariq, que también te lo mereces estar aquí. Y vamos a tener a ISS, que también es un héroe que tampoco va a destacar demasiado. Es la versión más barata de Sondiok, porque lo vas a conseguir en la taberna y vas a poder subirlo o maxearlo más fácilmente. Y va a ir bastante bien con Suleiman y Teodora. Bien, por eso en mi opinión es mejor opción estar allí. Luego arriba, ahora sí, vamos a tener a este querido amigo en el A. Bien, que este habíamos dicho que era... ¿Dónde estás? No te escondas. Voy a andar por acá abajo. Sillón el Grande, bien, lo vamos a tener en el A. Luego también vamos a tener, si no me equivoco, esta es A ver si la encontramos. ¿Dónde estás? Bien, Ragnir Durgavati. Bien, la vamos a tener aquí en el A también. Son héroes muy buenos que también podés utilizar. Bien, los podés combinar con los héroes S y S+, o con héroes B, o sea, te van a dar buenos resultados. Bien, y por lo tanto vale la pena invertir en ellos. Los héroes A, Constantino también va a estar en el A. O sea, Constantino tiene muy buenas habilidades y quizás va a dar buenos resultados, pero su costo es bastante alto. O sea, lo tenemos que conseguir en el cofre VIP y no es fácil. O sea, no lo vamos a poder tener. O sea, maxearlo y eso no va a ser tan asequible. Bien, luego por ejemplo tenemos a Julio César, que va a ser más fácil de conseguir. En la... Ay, en el evento convocatoria de héroes, algo así. Bien, es un evento de esos. Luego vamos a tener, ahora sí, a la heroína Teodora, que va a estar allí, que va a ir muy bien con Suleiman y con ISS o con Sondiok. Bien, es una opción que vas a poder utilizar en el juego. Y luego vamos a tener a este otro, que ya me fijo que es de la taberna, es bastante fácil de obtener, que es Tokugawa Ieyasu. Bien, por eso va a estar aquí en el A, es bastante bueno, bastante potente y lo podemos ir utilizando. Bien, luego tenemos a... Quería ver... Ahora no me dejó, pero me saca. Legendarios, ahora sí. Este otro creo que es Ahsoka, lo vamos a tener aquí arriba, también en la posición A. A nuestro querido héroe Ahsoka, lo vamos a tener a Josephine, que también es una buena heroína. Que ya hicimos una guía con árbol de talentos y todo eso de ella. Ahora vamos a estar haciendo el árbol de talentos de Mulan más adelante, porque también lo han solicitado y lo han votado. Luego vamos a ir por otro héroe, que este es... ¿Dónde estás? Que también es de Corea, este héroe. Bien, que se llama ISS o Ji-seon, que es déjame ver dónde está. También va a ir a la posición A. Y el King Derrick, también por supuesto va a estar acá. Es un muy buen héroe que va a dar buenos resultados. Y ya ahora pasamos al tier S, donde vamos a tener a héroes como que esta era... Creo que es Judith, si no me equivoco. A ver, déjenme buscarla. Y aprovecho y las busco, ¿no? Las heroínas, para darle mejor los nombres, porque si le agarro me van a ejecutar o no. Y con razón. Capaz que si no precisara buscarla,
La encontraría enseguida, pero como no está, como la estoy buscando, no la encuentro. Me la sacaron la heroína. Bueno, no la encuentro, pero creo que es Judith, si no me equivoco. Luego tenemos a Cleopatra, también muy buena opción en el S. Luego vamos a tener a este, creo que es Ram, creo que es. Si no me equivoco. Bueno, no sé por qué voy a cambiar de cuenta, pero me faltan héroes en esta. Voy a ir a la otra a ver si es eso. Porque me parece que me faltan héroes acá para confirmar. Pero bueno, es este, si no me equivoco, es Ram. ¿Dónde estás? Este que está aquí. Bien, muy buen héroe también. Por eso va a estar en la cima. Ahí en SS. Luego tenemos aquí, este es Ricardo. Bien, también muy buena opción. Lo vas a ver como principal en varias marchas, sobre todo de lanceros. Y muy recomendado para free to play y pay to wins. Sobre todo para free to play. Luego tenemos a Leonidas. Por supuesto, muy buen héroe. Este es de pago, o sea, te cuesta $1, pero luego, bueno, tenés que ir viendo cómo subirlo. Y listo. Ahora sí, vamos a ver que estoy en la otra cuenta. Acá creo que me deja ver más héroes. Y les voy a poder confirmar lo que les decía. A no ser que lo hayan sacado, pero no creo. Bien, acá tenemos si es Ram, Kamagen, o como se diga, es este. Luego tenemos a Ricardo y esta es Judith. Sí, Judith o Judith, como se diga. Bien, prácticamente. Luego aquí arriba también tenemos al héroe este, si no me equivoco, es este... La rey yo dije Constantino. Pero me parece que este es Justiniano. Este que tenemos aquí después, arriba en la cima, en el S. Con los otros héroes. Augusto. Bien, le iba a encajar creo que cualquier nombre. Este sería Augusto. ¿Dónde estás? Este. Va a estar en el S también. Luego vamos a tener a este otro. Este. ¿Cómo era que se llama? Este sí era Justiniano. Bueno, le erré. Augusto y Justiniano. Van a estar acá. Luego vamos a tener a Belewa, creo que es que se llama. También gran heroína. Luego vamos a tener a esta otra. Que es ¿dónde estás? Tribuana, para decir el nombre. Ay, ay, ay. Tribuana, que es para unidades de espadachines. Van a tener una buena marcha allí con ella. Luego de Tribuana vamos a tener a Suleiman, que prácticamente ahí vamos a tener una buena marcha usando Suleiman de principal. Vamos a utilizar a Teodora de secundaria y para la menor inversión a ISS, que es Sin Sun Shin, o como se diga, Shin o Sin Shun Shin, algo así, Sin Sun Shin, algo así, más o menos por esos lados. Y ahí vamos a tener muy buenas opciones en este tier list. Bien, héroes muy buenos acá arriba en la cima. Y luego acá vamos a poner a Sun Sun, otro gran héroe y gran opción que vamos a poder estar viendo aquí. Que este gran héroe, que es Sun Tzu, que vamos a poder conseguir bastante bien, va a ser para nuestras marchas de espadachines. Bien, lo vamos a poder utilizar y obtener buenos resultados. Luego vamos a tener a Boudica, que también es muy, pero muy buena. Bien, o sea, se ha ganado estar acá para los lanceros. Por lo general es Ricardo con Boudica y puedes utilizar a Juana de Arco o puedes utilizar a Leonidas o puedes llegar hasta a utilizar a Federico como tercera opción. Bien, y te va a dar buenos resultados.
Bien, ya ahí va a depender de qué inversión puedas hacer. Free to play, seguramente vayas a utilizar a Juana de Arco y a largo plazo quizás sustituirlo por Federico. Y si gastaste algo vas a poder conseguir a Leonidas. Bien, pero va a dar muy buenos resultados. Para lanceros, ahí van a tener una de las mejores marchas en Age of Empires Mobile en ese tipo de tropas. Bien, luego vamos a tener en el máximo, en la cima de todos, vamos a tener a Miyamoto, que es prácticamente del VIP más económico que vas a tener. Y prácticamente, posiblemente la mayoría de los jugadores que puedan poner algo de dinero en el juego van a poder obtenerlo y sacarle un muy buen resultado, un muy buen beneficio. Bien, aguanta mucho, genera mucho daño y bueno, anda muy bien prácticamente con la combinación correcta de héroes. Vas a tener una muy buena opción. Lu Bu para caballería, prácticamente de lo mejor que hay, de los mejorcitos que vas a tener arriba, junto con el héroe Aníbal. Bien, buenas opciones. Y Atila también, muy bueno, va a estar ahí arriba. Va a ser excelente. Luego vamos a tener a Mulan. Y bueno, luego vamos a tener al rey Arturo, que ya han dicho que hay un jugador que lo pudo obtener. Y me comentó que para llevar a Arturo, al rey Arturo, a 5 estrellas, necesitas $8.200. Eso es lo que me comentó. Por lo tanto, prácticamente va a ser el héroe más pay to win de todos. O sea, esa inversión seguramente la mayoría de los jugadores no la va a poder hacer ni loco. Pero el jugador que habían dicho y con el cual me comuniqué y me pasó el dato, me dijo, sí, ¿dónde es que está? Burgle me puso, o sea, le consulté, me enteré que ha sido el primer jugador en todo el juego que has obtenido al rey Arturo. Y me pone que sí, que prácticamente el costo para llevarlo a 5 estrellas, o sea, al máximo son $8.100. Bien, por lo tanto es el héroe más pay to win. Él seguramente va a poder empezar a hacer las primeras pruebas y ya vamos a tener próximamente pruebas y seguramente vamos a ver qué tan potente va a ser este héroe. Esperemos que no sea una locura demasiado grande y que no sea un héroe imparable, o sea que con este héroe una ballena pueda prácticamente destruir una alianza. Esperemos que por esa grave inversión no le den un beneficio tan alto. O sea, está bien que le den que sea un buen héroe, que esté allí en el S+, pero esperemos que no sea abusivo. Bien, que no sea algo de locura. O sea, que capaz que esté en el meta con los otros héroes combinado, colocado, pero que por lo menos podamos hacerle frente varios jugadores de una alianza, por más que seamos free to play, y podamos obtener buenos resultados. Vamos a ver, recién se ha obtenido este héroe, recién lo han conseguido, lo han llevado a 5 estrellas y bueno, seguramente en los próximos días y en este próximo mes se estarán haciendo pruebas, lo veremos en acción y seguramente ya van a estar recopilando datos que será interesante de ver. Y luego, bueno, el resto son todos épicos y ahí quedan, no tiene sentido. O sea, lo tenemos que poner todo en el F. Bien, espero que esta guía les guste, que les agrade. Si es así, suscríbanse, den like, compartan. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto en futuras guías. Ya estaré trayendo y trabajando en la guía de Wang Mulan, que es la que ustedes votaron en el canal, cuando les puse a votación si querían la guía de Juana de Arco o Mulan. Y bueno, votaron a Mulan. Así que espero que les guste, que les agrade. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. No me desplayé en profundidad los héroes porque ya voy 18 minutos. Si lo hubiera hecho, no sé, tendríamos un video de 1 hora o media hora. Pero bueno, no era la idea. Espero que les guste, que les agrade. Hasta la próxima, que tengan un buen juego.